Buenas Killers, ¿qué tal Stompers? Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo diferente a todo lo demás, un vídeo donde vamos a intentar despejar al máximo las dudas que pueda haber con la nueva actualización V42 y el nuevo sistema de atributos, gemas y cartas. Todo y que lamentablemente hace unos días hubo un filtrado de información, seguramente haya un montón de dudas sobre este nuevo sistema que nos deparará Paragon. Pero tranquilos, no os preocupéis porque Kill and Stomp está aquí para intentar ayudaros y lanzar un poco de luz sobre este nuevo sistema del que poco se conoce aún. Hemos tenido la suerte de poder participar en una beta de la V42 junto con el resto de compañeros youtubers creadores de contenidos y queremos, entre todos, ayudar a la comunidad a dar a conocer este nuevo sistema que trae numerosos cambios a la jugabilidad. Queridos amigos, seguidores, followers, haters, compañeros, seres de toda clase, raza, credo y religión, soy Press y a continuación preparaos para aprender todo lo que necesitáis saber sobre lo que nos deparará la siguiente versión que verá la luz el 8 de agosto, la mega actualización V42. Os dejamos en la descripción del vídeo enlaces directos a las diferentes partes del vídeo. Antes de explicar el nuevo sistema de cartas, vamos a hacer unas cuantas pinceladas de los cambios generales que afectan al gameplay del juego. El ámbar como tal ha desaparecido, ahora la economía del juego es el oro. Se sigue manteniendo la experiencia, solo que ahora el nivel máximo del héroe pasa a ser de 15 a 20. Ganamos oro tanto por matar como por tiempo, es decir, a medida que avanza la partida, vamos ganando oro progresivamente. El hecho de matar secuaces, héroes, estructuras, etc. hará que también ganemos un plus de oro. Se añade un nuevo concepto, los atributos, los cuales cuestan 1000 de oro cada uno. Podemos encontrar 3 ramas, agilidad, vitalidad e intelecto. Estos atributos pueden aplicarse al héroe en cualquier momento de la partida y cuestan 1000 de oro cada uno. Entraremos en detalle más adelante. Se ha aumentado la velocidad de ataque y reducidos varios cooldowns, por lo tanto, ahora el juego es más frenético que nunca. Se ha eliminado el atributo de crítico, ahora el beneficio de crítico nos lo darán o bien las cartas o bien las gemas, pero no adelantemos acontecimientos todavía. Y muchas cosas más, pero como este vídeo trata sobre el nuevo sistema de cartas y atributos, vamos a centrarnos en ello. En unos días os traeremos algún gameplay del nuevo sistema de cartas y atributos. Para empezar, tenemos que tener claros los siguientes puntos. En la nueva versión de Paragon, los mazos para los héroes se constituyen básicamente de los siguientes apartados. Las afinidades. Cada mazo estará formado por 2 afinidades que podremos seleccionar entre crecimiento, intelecto, orden, muerte y caos. Las cartas. En nuestro mazo podremos tener hasta un total de 12 cartas, las cuales solo podrán ser de las 2 afinidades que hayamos seleccionado. Tengamos en cuenta que ahora solo podremos tener equipadas un total de 3 cartas a la vez. Además, las cartas podrán equiparse y desequiparse tantas veces como se quiera, pero explicaremos esto en detalle más adelante. Las gemas y atributos. Ahora podremos equiparnos un total de 6 gemas. Las gemas se dividen en 3 diferentes atributos, de los cuales hay 6 tiers para cada uno de ellos. Una vez tenemos estos 3 puntos, ya podemos empezar a crear nuestro mazo, pero ¿qué valor tienen las cartas? ¿Cómo las equipamos? ¿Qué stats tienen? ¿Y las gemas? ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Has dicho atributos? ¿Eso qué es? No os preocupéis, os lo explicamos todo a continuación. Vamos a desglosar estos 3 puntos anteriores para que los entendáis mucho mejor. ¡Empecemos! Las afinidades. Anteriormente, cada héroe estaba sujeto a 2 afinidades y solo podía equiparse las cartas de esas afinidades. Pero esto ya no es así. Ahora podemos seleccionar las afinidades que mejor se adapten al héroe que vayamos a escoger o incluso a nuestro estilo de juego. Es decir, los mazos ya no están ligados a los héroes, por lo que podréis jugar con el mismo mazo en diferentes héroes. Escoged 2 afinidades y lanzaos a crear vuestro mazo. Explorad las diferentes combinaciones que podéis llegar a crear. Quizás ahora la estrategia a seguir no será la de crear un mazo para cada héroe, sino la de crear un mazo para cada rol que vayamos a desempeñar. Un mazo carry, un mazo support, un mazo tanque, un mazo bracer, un mazo mago, un mazo caster utility, un mazo jungla agresivo, un mazo jungla defensivo, un mazo etcétera, etcétera, etcétera. Las gemas y los atributos. A partir de ahora vamos a encontrar con 3 tipos diferentes de atributos: agilidad, vitalidad e intelecto. A cada uno de ellos le podremos asignar un total de 25 puntos. Cada punto de atributo que equipemos nos va a costar 1000 de oro. Es decir,
Si tenemos 3000 de oro acumulados, podremos llegar a comprar 3 puntos de atributos repartidos como queramos. Por ejemplo, 2 de intelecto y 1 de vitalidad. Estos puntos que compremos no pueden deshacerse, así que aseguraos bien dónde los equipáis. Como podéis ver a continuación, cada uno de ellos nos ofrecerá diferentes stats para nuestro héroe. En agilidad, por cada punto que añadamos nos dará más velocidad de ataque y más defensa básica. En vitalidad, por cada punto que añadamos nos dará más salud y más regeneración de salud. Y por último, en intelecto, por cada punto que añadido nos dará más maná y más regeneración de maná. Explicado esto, habréis visto que en los atributos hay como unos puntitos más grandes que los demás. Bien, estos son las mencionadas gemas. Cada vez que gastemos suficientes puntos como para llegar a los diferentes tiers, se nos autoequiparán las gemas que previamente hayamos seleccionado en nuestro mazo. Contra más alto sea el tier, mejor es la bonificación de nuestra gema. A esto hemos de añadirle que en cada punto donde podría ir una gema, te otorgará una mejora de stats mayor. Las gemas se activarán cada vez que lleguemos a Tier 1, 1 punto gastado. Tier 2, 7 puntos gastados. Tier 3, 13 puntos gastados. Tier 4, 19 puntos gastados. Y Tier 5, 25 puntos gastados. En nuestro mazo podremos tener un total de 6 gemas equipadas repartidas entre los diferentes atributos y tiers. ¿Qué significa esto? Pues que podemos realizar las combinaciones de gemas como nos plazca. Por ejemplo, equipar una gema Tier 2 de agilidad, una gema Tier 4 de agilidad, una gema Tier 1 de vitalidad, una gema Tier 1 de intelecto, una gema Tier 2 de intelecto y una gema Tier 3 de intelecto. Como veis, no es necesario seguir un orden, podemos saltarnos un tier o varios si nos interesa. Probad diferentes combinaciones hasta encontrar la mejor se ciña a vuestro héroe o estilo de juego. Por cierto, una cosa muy importante es que estos atributos pueden equiparse en cualquier momento del juego sin necesidad de volver a base, con lo que podremos disfrutar de su mejora en el momento en el que lo tengamos disponible, haciendo de este modo que podamos estar más rato en la línea si la vida y el maná nos lo permiten. Como podréis ver, cuando investiguéis un poco en las gemas, estas se activan automáticamente con un desencadenante o simplemente tienen efectos pasivos, con lo que cada gema que logréis activar os otorgará una mejora a vuestro héroe. Por ejemplo, a una autopoción, unos escudos, regeneraciones, aumentos de daño, de maná. Aquí tenéis algunas. Otra cosa que tendremos que tener en cuenta con los atributos serán las cartas que vayamos a equiparnos, ya que la mayoría de ellas necesitarán un mínimo de puntos de atributo para poder equiparlas. Así que pasemos al siguiente punto donde lo veremos mejor. Las cartas. Ojo que aquí viene todo lo gordo. Las cartas han cambiado completamente, no solo a nivel gráfico, las cuales son espectaculares, sino también a nivel técnico y funcional. Para empezar, ahora las cartas ya no tienen mejoras. Bueno, en realidad sí, pero no afecta a PvP. Pero tranquilos, que luego lo vemos. Vamos a dejar claros una serie de puntos a tener en cuenta y que creemos que son básicos para entender este nuevo sistema. Solo puedes tener en tu mazo un total de 12 cartas. Solo puedes tener equipadas un máximo de 3 cartas a la vez. Las cartas pueden equiparse y desequiparse cuantas veces se quiera, con excepciones que luego veremos, a diferencia del sistema antiguo y siempre y cuando tengas los puntos u oro necesarios. Independientemente de las afinidades, veamos ahora los dos tipos de carta que podemos encontrarnos. Las cartas que requieren oro para equiparse. Estas cartas vendrán marcadas en una esquina con el valor del oro necesario para poder equiparse, las cuales van desde los 200 de oro hasta los más de 7000. Por lo tanto, para poder equiparnos estas cartas solo bastará con tener disponible el oro necesario. Una vez gastemos ese oro para equiparnos la carta, este oro desaparecerá, es como una compra. Es decir, lo gastaremos como si de una compra se tratara. También tened en cuenta que si en algún momento nos desequipamos alguna carta que requiera oro para equiparse, deberemos volver a pagar ese oro para volver a equiparla. Y ahora pasemos a las cartas que requieren puntos de atributo para equiparse. A diferencia de las anteriores, estas cartas vendrán marcadas con el icono o iconos de los atributos que requiera, así como el número de puntos de estos necesarios para poder equiparla. Lo explico de una manera visual para que quede más claro.
una carta que nos pida 4 puntos de intelecto y 3 puntos de vitalidad significará que necesitaremos subirnos esos puntos de esos atributos en nuestro héroe. Como anteriormente hemos dicho, los puntos de atributo cuestan 1000 de oro cada uno, con lo que necesitaríamos acumular un máximo de 7000 de oro, 4000 para los puntos de intelecto y 3000 para los puntos de vitalidad. Bien, una vez tengamos los puntos de atributos necesarios, en este caso 4 y 3, ya podremos equiparnos dicha carta, los cuales bloquearán esos puntos, tal y como podéis ver a continuación. ¿Qué significa esto? ¿Implica esto que pierdo esos puntos? No, absolutamente no. Lo único que estás haciendo es utilizar esos puntos en esa carta, pero no los estás gastando. Digamos que simplemente están quedando bloqueados para esa carta, pero sigues teniendo sus beneficios y mejoras de gemas. Por lo tanto, si ahora queremos equiparnos una carta de coste 1 de intelecto, como nos sobran 2 puntos de intelecto, podemos equiparnos otra carta más hasta bloquear todos los puntos disponibles. En definitiva, los números a la izquierda de la barra son los puntos disponibles para gastar y los que aparecen a la derecha de la barra son los que tenemos en total gastados. Recordad que siempre que tengamos oro, podremos o comprar cartas que requieran oro o equiparnos a atributos los cuales nos darán mejores stats y la posibilidad de poder equiparnos más variedad de cartas. Como podéis ver, podemos ir jugando con los puntos de atributos como queramos en función al coste de las cartas, equipando y desequipándolas para gastar o recuperar los puntos de atributo que nos interesen. A diferencia de las cartas que cuestan oro, el cual se pierde o gasta una vez equipas una carta. Los puntos de atributo se recuperan, con lo que equiparnos y desequiparnos cartas no tiene ningún coste adicional. Por lo tanto, deberéis tener muy en cuenta a la hora de crear mazos qué cartas os ponéis y con qué costes, ya que el hecho de tener un mazo con cartas con costes muy elevados en puntos de atributos hará que tardéis mucho en tener cartas, por lo que recomendable es tener cartas de early, es decir, cartas que requieran pocos puntos de atributo u oro, cartas de mid con un coste medio de atributos y cartas de late con un coste alto de atributos. Además, y muy importante, también deberéis tener en cuenta combinar bien las gemas que os equipéis con las cartas que escojáis en el mazo, ya que no tiene mucho sentido, por ejemplo, ponerse en el mazo todo full gemas de intelecto y después tener en el mazo cartas que requieran puntos de atributo solo de vitalidad y agilidad, ya que van directamente relacionados. Si lo hacéis así, o nunca tendréis las gemas de intelecto o nunca podréis equiparos las cartas, ya que para equiparos cartas de agilidad y vida necesitáis invertir oro en esos puntos. Pero si queréis activar las gemas, necesitaréis invertir oro en intelecto. Bien, vamos a ver, ya hemos explicado de qué manera se equipan las cartas. Ahora explicaremos un poco las diferentes características que tienen cada una de las cartas, así como los diferentes aspectos únicos de cada afinidad. Como habréis podido ver, las cartas, además del coste de la carta para equiparse, contienen una serie de iconos y descripciones en la parte inferior de cada carta. Vamos a explicar detalladamente qué significan cada uno de estos atributos e iconos de la manera más clara posible. El icono de la bolita con flecha encima. Esto significa que la carta tiene un componente activo, es decir, es una carta que tiene algún efecto que podemos activar cuando queramos. Vamos, una carta activa de toda la vida. Doble flecha en círculo. Esto significa que la carta tiene un componente pasivo, es decir, aplica algún tipo de efecto, mejora, buff o debuff de manera pasiva sin tener que activarlo nosotros. Así es, una pasiva de toda la vida, algo que no hay que activar manualmente, sino que siempre está presente o que se activa automáticamente con algún desencadenante. El icono de las cartas sobrepuestas, esto es algo nuevo. Digamos que esto indica que tiene un componente único de la afinidad. Podemos encontrar este icono seguido de un texto al lado que pueden ser los siguientes. Maldita, ligado a la afinidad de muerte, es decir, solo lo tienen las cartas negras. Si una carta tiene esta característica, significa que una vez equipada no podemos desequiparla en toda la partida, así que estad seguros que queréis equiparla. Combustible, ligado a la afinidad de caos, es decir, solo lo tienen las cartas rojas. Si una carta tiene esta característica, significa que esa carta se desequipará automáticamente cuando muramos. Estas cartas acostumbran a costar oro, así que si morimos, deberemos volver a comprarla si tenemos el oro necesario. Cultivar, ligado a la afinidad de crecimiento, es decir,
solo las tienen las cartas verdes. Si una carta tiene esta característica, significa que el coste de oro para comprarla se reduce por cada punto de atributo adquirido. Es decir, cuanto más puntos de atributo tengamos equipados, más barata nos saldrá la carta, pudiéndonos llegar a salir gratis. Consumible. Ligado a varias afinidades. No es exclusivo de una afinidad. Si una carta tiene la palabra consumible, una vez utilizada, se desequipará automáticamente y deberemos volver a comprarla para poder beneficiarnos de sus efectos de nuevo. Estas cartas acostumbran a ser todas compradas por oro. Elevar. Ligado a la afinidad de orden, por lo que solo aparecerá en las cartas blancas. Esta descripción significa que esta carta es una activa, pero que solo puede activarse cuando sea la única carta equipada. Es decir, si tenemos más de una carta, no podremos activarla, con lo que la habilidad activa de las cartas con elevar solo serán efectivas si son la única carta que tenemos actualmente equipada. Estos diferentes iconos pueden convivir, es decir, una carta puede no tener ninguno o tenerlos todos o solo alguno de ellos, e incluso podría tener varios iguales, por lo que será normal ver cartas con más de un icono y con más de un efecto. Además de estos iconos de efectos que hemos comentado, también encontraremos los iconos de stats que ofrece la carta, igual que en el sistema anterior, maná, armadura, velocidad de ataque, vida, etc. El único stat que no aparecerá será el de crítico, dado que ahora el crítico vendrá dado por el efecto de la carta o por el efecto de una gema, pero no como atributo propio de la carta. Por otro lado, y tal y como comentaba, como podéis ver, las cartas tienen nivel. Para poder subir una carta de nivel vamos a necesitar más cartas iguales. Subir una carta de nivel implicará que esa carta mejorará sus stats, aumentará el poder que ofrece, aumentará la armadura, el maná, etc. Cuanto más nivel tenga la carta, mejor stats te aportará. Pero no os asustéis porque esto no aplica al PvP y solo se aplicará al PvE. Las cartas que mejoraremos serán siempre nivel 1 para el PvP, pero si jugamos contra bots las cartas mejoradas serán más potentes. Para subir de nivel las cartas vamos a necesitar el número de cartas que nos pida para el siguiente nivel. Por ejemplo, si una carta nos dice 1 de 3, significa que tenemos una carta y que nos faltan 2 más de la misma para poder subirla de nivel. Cuanto más nivel tenga la carta, más difícil será subirla de nivel y más cartas vamos a necesitar de la misma. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya quedado un poquito más claro el nuevo sistema en el que se va a basar Paragon y sobre todo, si tenéis cualquier pregunta, no dudéis en dejarla en los comentarios del vídeo. Intentaremos contestar a todas y cada una de ellas. Recordad que este sistema puede variar ligeramente y que los números de los atributos y demás no son definitivos, por lo que podrían variar en la versión final. Pero, en definitiva, así es como va a funcionar el gameplay a partir de ahora. Bien, ¿qué os parece el nuevo sistema? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Disparad!